Mariposa de medianoche, capítulo 31. El comandante del tercer batallón de granaderos, al que pertenecía el capitán Claudio Montaña Hermosillo, era un coronel procedente del ejército mexicano. Su nombre era Francisco Rosales. Aquel hombre había pasado buena parte de su vida entre cuarteles, marchas, reglamentos, cuando finalmente se encontró en retiro, tras haber cumplido con los años de servicio que exige la vida militar. Fue licenciado de sus obligaciones dentro de las armas del ejército. Sin embargo, su disciplina, su experiencia y su fama de hombre recto lo mantenían aún como un elemento valioso para la seguridad pública. Por ello, fue considerado apto para ocupar la comandancia general de la Corporación de Granaderos de la Policía Metropolitana, cargo que aceptó con el mismo rigor con el que había servido a la patria. El coronel Rosales había nacido en una pequeña provincia serrana del estado de Michoacán, una tierra áspera, de montes cubiertos de pino y neblinas tempranas. Allí, cuando apenas era un niño, había sido pastor de ovejas. Su infancia transcurrió entre veredas, rebaños y el silbido del viento entre los cerros. Pero aquel muchacho serrano tenía ambición de aprender. Por las noches asistía a la escuela nocturna del pueblo, donde a la luz de las lámparas modestas fue conociendo las primeras letras que después le abrirían el camino hacia una vida distinta. Cuando finalmente causó alta en el ejército mexicano, no pasó mucho tiempo antes de que sus superiores notaran en él, una cualidad que lo distinguía siempre, una férrea disciplina. Aquella característica aparecía señalada con tinte firme en su expediente militar. Era un hombre que exigía orden, puntualidad y respeto a la jerarquía. Claro que, como todo ser humano, no estaba exento de ciertos defectillos que corrían de boca en boca entre los pasillos de la comandancia. Algunos comentaban, en voz baja y con cierta picardía, que el coronel Rosales sentía un afecto particularmente entusiasta por la compañía femenina. Y para muestra, decían, estaba el caso de una mujer que lo visitaba con frecuencia en el cuartel. Se trataba nada menos que de Elena Romo, corista del bar El Coyote Rojo, una mujer de mirada intensa y sonrisa peligrosa, muy conocida en aquel establecimiento nocturno. Oficialmente se decía que aquellas visitas obedecían a asuntos del servicio. Cuestiones de vigilancia en el bar, un sitio donde casi siempre se suscitaban riñas, escándalos, delitos menores y otros incidentes que obligaban al constante arribo de patrullas policiales. Pero entre los agentes las versiones eran otras, aunque nadie se atrevía a decirlas demasiado alto. El hecho que jamás se olvidaría ocurrió un domingo de mayo. Aquel día algunos jefes policíacos organizaron un sonado convite para celebrar el cumpleaños del coronel Francisco Rosales. El ambiente era festivo. Había música, risas, botellas que se abrían y brindis que se repetían una y otra vez. En el centro del banquete destacaban grandes cazuelas humeantes de tacos de cantinas, así como de carnitas de cerdo recién preparados.
Entre los asistentes se encontraba Esteban Fonseca, quien participaba sirviendo los aperitivos. Se movía de un lado a otro con diligencia, procurando que a ningún invitado le faltara comida ni bebida. Se esmeró especialmente en repartir las carnitas entre los presentes. Sin embargo, algo ocurrió, porque al coronel Rosales aquellas carnitas no le hicieron buena digestión. Al principio nadie prestó demasiada atención, pero de pronto la salud del jefe comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Los brindis se interrumpieron, las risas se apagaron, el ambiente festivo se transformó en inquietud. Algunos comenzaron a mirarse entre sí con preocupación. Había sido una simple indigestión o algo más grave. En aquel momento nadie acusó a nadie, pero el presentimiento de que algo oscuro había ocurrido quedó flotando en el aire. ¿Habría sido envenenado? Al día siguiente la noticia estalló en primera plana en los periódicos de la ciudad. La muerte del jefe policíaco se mencionaba con letras grandes y alarmantes. Según los primeros reportes, el coronel había fallecido aparentemente envenenado tras consumir carnitas de cerdo contaminadas. La autopsia no tardó en arrojar resultados. El informe médico fue claro: envenenamiento por estricnina. Los especialistas explicaban que los síntomas de esa sustancia suelen comenzar aproximadamente 15 minutos después de la exposición. En algunos casos, decían, el efecto inicial aparece como una violenta convulsión, en otros se manifiesta primero como una sensación intensa de agitación e inquietud. La muerte sobreviene por lo general por asfixia, ya sea si el veneno es inhalado, ingerido o absorbido. Los médicos calcularon que el coronel había consumido entre 100 y 200 miligramos de aquella sustancia, probablemente mezclada con los alimentos. Explicaban también que la estricnina es un alcaloide perteneciente a la misma familia química que otras sustancias conocidas como la morfina, la quinina y la efedrina. Mientras los doctores comentaban estos detalles técnicos, alguien se encontraba cerca y escuchaba con creciente nerviosismo. Aquel individuo oculto entre la gente comenzó a tronarse los dedos con ansiedad. Cuando comprendió lo que estaban diciendo los médicos, apretó los dientes y murmuró con angustia: «¡Chin! Yo pensé que era morfina. Se me hace que de esta no me salvo». Luego se marchó. Regresó a su casa y se acostó a dormir como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente lo esperaba una jornada completa de 24 horas de servicio. Ese fue el informe detallado que los médicos encargados del caso presentaron ante el alto mando. Tras la muerte del coronel Rosales, la Comandancia General de Granaderos fue ocupada por el coronel Alfonsino Frías, quien en aquel tiempo pertenecía a la DIP, o sea, a la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia. Frías era un hombre de reputación sólida, de andar cadencioso, mirada serena y carácter firme. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía sus palabras tenían peso. Con el paso de los días, el tema del envenenamiento comenzó a desaparecer de las conversaciones oficiales. Aunque entre algunos agentes bromistas todavía se escuchaba un comentario que corría como pólvora en los pasillos.
Trabajo bien hecho no admite reclamación, decían. Lo cierto era que el tiempo pasó y nadie descubría al culpable. El caso parecía un asesinato, pero las pruebas no terminaban de encajar. Uno de los sospechosos era Esteban Fonseca, pues había participado en el servicio de alimentos aquella noche. Sin embargo, nada pudo comprobarse. Para entonces Esteban ya se encontraba en prisión, aunque no por ese delito. También se llegó a cuestionar de alguna manera una posible implicación del capitán Claudio Montaña Hermosillo, pero aquello nunca pasó de ser una sombra de duda. Nadie lograba explicar por qué habría de estar involucrado. Después de todo, el capitán Montaña Hermosillo siempre había demostrado pulcritud, disciplina y honradez en todos los asuntos del servicio. Y aún así, en aquel extraño caso de carnitas de cerdo, veneno y muerte de un alto jefe policíaco, la verdad todavía permanecía oculta. Bueno, este es el capítulo 31 de Mariposa de Medianoche. No se olviden de poner un me gusta y tomarse su cafecito. Nos vemos en el próximo capítulo.